Hola, buenos días, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más del texto que estamos viendo en Josué 24:1, donde dice el texto: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Ya vimos la palabra reunió, ya vimos la palabra Josué, ya vimos la palabra todas, ya vimos la palabra tribus, ya vimos Israel y ya vimos el último estudio Siquem, en Siquem. Y ahora continuamos con en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. O sea, el estudio entonces, el texto dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Entonces ya vimos la última palabra Siquem, ahora continuamos con la palabra llamó. Pero el texto es Josué 24:1. ¿Ok? Entonces con eso continuamos. Y vamos a ver la palabra llamó. La palabra llamó la palabra llamó va a ser la parte 1, porque no sé si vamos a poder terminarlo toda la palabra en este estudio. Entonces esta es la parte 1 de la palabra llamó, y la palabra llamó en el diccionario bíblico Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green lo va a encontrar con el número 7121. ¿Ok? Con el número 7121 o 7121. Ese es el número de la palabra llamó. Ay, perdón, disculpen, pero ando bien mal de la alergia. Entonces, el texto que vimos es: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Entonces hoy continuamos con la palabra llamó. Y en la palabra llamó, el número 7121 en el diccionario bíblico, esa palabra la encontramos en el texto bíblico de Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1 para entender mejor esta palabra llamó. Génesis capítulo 1, versículo 10. En Génesis capítulo 1, versículo 10 dice la palabra. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Aquí en este texto vemos la palabra llamó dos veces. Dice: llamó Dios a lo seco tierra. Entonces vemos la palabra llamó. Y luego dice: y llamó Dios a la reunión de las aguas mares. Vemos la palabra llamó dos veces. Y esa palabra llamó o llamar es el número 7121 en la concordancia Strong, diccionario Strong, Biblia interlineal del Dr. Green. Y esa palabra llamó o llamar quiere decir también, esa palabra prácticamente casi en toda su definición quiere decir llamar, pero la palabra llamar en sí no es llamar como aquí vimos, dice, llamó, dice Dios a lo seco tierra. En realidad la palabra llamar lo que quiere decir es darle nombre a algo o a alguien. Entonces aquí cuando dice en el texto llamó Dios a lo seco tierra, lo que en realidad el texto estaría diciendo: y Dios
estaría diciendo Dios nombró a lo seco tierra. Eso es lo que el texto estaría diciendo. Entonces, hay muchas citas que vamos a ver para poder entender muchas cosas, pero vamos a ver si vamos a ver Jonás capítulo 3. Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículo 4, para ver allí la palabra llamó o llamar, ¿qué quiere decir? Entonces, en Jonás capítulo 3, versículo 4, la palabra dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba Jonás diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Otra vez lo voy a leer. Jonás capítulo 3, versículo 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba Jonás diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ok, entonces aquí la palabra predicaba es lo mismo que llamó o llamar. Jonás predicaba. La palabra predicar aquí es el número 7121. Ya les dije que esa palabra llamó o llamar lo que quiere decir es nombrar algo. Darle un nombre a algo o a alguien. Entonces, en Génesis 1:10 dice, Dios llamó a lo seco tierra. Pero, y en Josué 24:1, que es el texto que estamos estudiando, dice, llamó a los ancianos de Israel. Josué llamó a los ancianos de Israel. Entonces, esa palabra llamar quiere decir predicar. ¿Ok? Entonces, como estamos estudiando Josué, lo que quiere decir entonces Josué 24:1 es que el texto dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Ahora lo voy a leer como diría apropiadamente. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y predicaba a los ancianos de Israel. Eso es lo que en realidad el texto estaría diciendo. Predicaba a los ancianos de Israel. Josué. ¿Ok? Entonces la palabra llamar no está hablando de llamar por teléfono, por ejemplo, a alguien, sino es llamar para darle un nombre, llamar a un lugar o, en este caso, predicar. Predicar el evangelio, predicar la palabra, o predicar la ley o el mensaje. ¿Ok? Predicaba. Ahora, vamos a ver qué otra cosa quiere decir la palabra llamar. Del texto 24:1. Josué 24:1. Llamó a los ancianos de Israel. Josué llamó a los ancianos de Israel en Siquem. La palabra llamó. Ahora vamos a ir a ver Éxodo capítulo 24 para ver qué otra cosa quiere decir. Éxodo 24. En Éxodo 24. 24 versículo 1 al 7. Vamos a ir a ver la otra palabra que tiene que ver con, que es lo mismo que la palabra llamar, es el mismo número. Entonces, a Éxodo 24, 1 al 7 dice la palabra. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 2. Pero Moisés solo
se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 4. Y Moisés dice, escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, y según las 12 tribus de Israel. Versículo 5. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6. Dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Ok? Venimos al texto, que es el versículo 7, y dice: y tomó Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces aquí venimos por la palabra leyó o leer. Aquí dice que Moisés leyó, dice: Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Entonces, en este texto, la palabra leyó o leer es el número 7121, que quiere decir llamar o quiere decir predicar. En Josué 24:1, la palabra es: Josué llamó a los ancianos de Israel en Siquem. En Jonás, capítulo 3, versículo 4, dice: Jonás predicaba. Allí es la palabra predicar, 71:21. Y en Éxodo 24, 1 al 7, el versículo 7 dice: Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo. Entonces, ¿el libro del pacto qué es? El Antiguo Testamento, porque estamos hablando, en Éxodo es el Antiguo Testamento. Estamos hablando entonces del pacto de Jehová con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces dice que Moisés tomó el libro del pacto, tomó la Biblia, pero no con el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Dice, tomó el Antiguo Testamento y lo leyó al pueblo. Entonces, si ven, entonces la palabra llamó quiere decir, no es como llamar a alguien por teléfono o llamar a fulano y decirle: ven para acá, sino la palabra leyó en realidad es darle un nombre o una identidad a algo o a alguien. Es la palabra llamó, es predicar el evangelio o la ley o la palabra en general del Señor, ¿ok? Entonces Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó el Antiguo Testamento, ¿ok? Y luego vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, otra cita que tiene que ver con esto. Es bien importantísimo que pongan atención a esta palabra, porque esta palabra es muy importante. No es que el resto de la Biblia no lo sea, pero esta palabra, la palabra donde dice Josué llamó a los ancianos de Israel, esa palabra llamó o llamar, 71:21, es importantísima. Porque no solo está hablando de leer la Biblia, está hablando de predicar la Biblia, está hablando de darle un nombre o una identidad a un grupo de gente que hoy les llamamos cristianos o cristiandad, ¿ok? Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, versículo 14 al 19. Entonces lo vamos a hacer leído para poder entender mejor de lo que está hablando el texto. Y aquí vamos a seguir, vamos a ver la palabra leer o leerá. Lo mismo donde dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo. ¿Ok? Está hablando de lo mismo, de leer. ¿Ok? La Biblia. Entonces dice en Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 14 al 19, dice, vamos a leerlo. Dice,
Jehová hablando, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, y tomes posesión de la tierra y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Versículo 15 dice, ciertamente, dice Jehová, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, o sea, que no pertenezca a las tribus de Israel. Versículo 16 dice, pero él, refiriéndose al rey, él no aumentará para sí caballos, dice, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. En este texto, que está hablando aquí de texto, se está refiriendo, por ejemplo, ya ven el mandato que Jehová le dio al rey Salomón cuando le entregó el reino, le dijo que no aumentara riquezas, que no aumentara mujeres, que no aumentara caballos, etcétera, etcétera. Pero el rey Salomón hizo lo contrario. Dice, otra vez el 16, pero él, refiriéndose al rey que el pueblo ponga, no aumentará para sí mismo caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, dice, con el fin de aumentar más caballos. Dice, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca más por este camino. ¿Por cuál camino? El camino a Egipto. Ok, versículo 17. Versículo 17 dice, ni tomará, este rey no tomará para sí muchas mujeres. ¿Sí ven que es la cláusula que Jehová le dio al rey Salomón? Porque es que Egipto quiere decir avaricia. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver, Egipto quiere decir muchas cosas, pero específicamente quiere decir avaricia, quiere decir tener el montón de mujeres. La palabra mujer quiere decir congregaciones, ¿ok? Tener el montón de mujeres, tener el montón de caballos, que quiere decir líderes, tener el montón de dinero, que son otros líderes, montón de plata, y todo amontonar, 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 amontonar. Avaricia, 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 avaricia. Y Jehová está diciendo en este texto que cuando el pueblo de Israel tome rey, tienen que tomar el rey de su mismo pueblo de ellos, de las mismas tribus, y dice, el rey no amontonará ni oro, ni plata, ni mujeres, ni bronce, ¿ok? Ni caballos, ni ningún tipo de líderes, porque todo eso que menciona la Biblia son líderes. No amontonará, dice, porque no volverán a Egipto, no harás volver al pueblo, el rey no hará volver al pueblo de Israel a Egipto, o sea, hacerlo volver a ser avariciosos. ¿Ok? Dice Jehová, y este rey no tomará para sí muchas mujeres, dice, para que su corazón no se desvíe. Dice, no, este rey no tomará ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Sí ven? Versículo 18 dice, y cuando este rey se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19, que es el texto donde venimos, dice, y este rey, dice, tendrá, dice, consigo esta copia, que va a ser de la ley que Jehová le dio a Moisés. Dice, este rey tendrá consigo, dice, una copia, y leerá en el libro de la ley o en el libro del pacto todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Ok? Entonces aquí venimos por la palabra leerá. Vea que el mandato para el rey que el pueblo de Israel ponga como rey, el mandato de Jehová es que dice que este rey, cuando se siente, en el 18 dice, cuando este rey se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá. Ponga atención, que no es que alguien va a venir a escribir la copia de los mandamientos o copia de la ley. No, no es un sirviente de este rey que lo va a hacer.
Es el propio rey que lo va a hacer. El propio rey va a escribir esto. ¿Por qué? Pues porque escribirlo quiere decir también predicarlo. Ya lo vimos allá, que esta palabra llamó quiere decir llamar o poner nombre, quiere decir, dice Jonás predicaba, predicar la palabra o el evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo era predicar la ley o la palabra de Jehová. La palabra llamó quiere decir también leer, dice leerá en la copia de la ley, leerá el libro de la ley que Jehová le dio a Moisés. Y aquí en Deuteronomio dice que cuando el rey se siente, escribirá una copia de esta ley y leerá en ese libro esa copia que ha hecho. Entonces leerlo, no solo para él, te está hablando de predicar también. Entonces dice que después en el 18 dice, cuando el rey se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para él o para sí en un libro, una copia de esta ley, de la ley de Jehová, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, porque acuérdense que la ley Jehová se la dio a Moisés y a los sacerdotes levitas. Versículo 19 dice, y este rey tendrá esta copia consigo y leerá, dice, leerá en el libro de esta ley todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para que aprenda a guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Ok? Entonces esta palabra les dije que es importantísima porque tiene que ver con, la palabra tiene que ver con darle nombre a algo o a alguien. Y ese nombre es predicar. Y eso que predicamos es lo que leemos en la ley. Y eso que leemos en la ley es lo que el rey que sirve al pueblo de Jehová escribirá su propia copia de la ley. ¿Ok? Ahora, todo predicar, todo esto escribir la copia de la ley y todo esto leer la copia de la ley y todo esto de llamar, ¿ok? Y llamar al pueblo de Dios en Siquem. Todo esto, vamos a ir a ver la otra cita que tiene que ver, que también esto quiere decir llamado. Ahí vimos que Josué llamó y ahora vamos a ir a ver la palabra llamado. Y esa palabra va a estar en Génesis, capítulo 11. Vamos a Génesis 11. En Génesis 11, versículo 1 al 9. Lo voy a leer del 1 al 9. Aquí vamos a ver la palabra llamó. Entonces esta palabra 71:21 es, y Josué llamó a los ancianos de Israel en Siquem. Llamó. Y esa palabra llamó, Génesis 1:10 dice, Dios llamó a lo seco tierra, o le dio un nombre a lo seco, lo llamó tierra. Y en Jonás, capítulo 3, versículo 4 dice, Jonás predicaba, diciendo, Nínive será destruida. La palabra predicaba. Y en Éxodo 24, 1 al 7 dice, Moisés escribió las palabras, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo. Es leer el pacto o leer el libro del Antiguo Testamento o la ley. Y en Deuteronomio 17, 14 y 19 dice, cuando el pueblo de Israel ponga rey sobre ellos, tienen que escoger a un rey, dice Jehová, del mismo pueblo de Israel o de las mismas 12 tribus. Dice, y este rey escribirá una copia de la ley y leerá esa misma copia que escribió. ¿Ok? Y en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, vamos a ver la palabra llamado. Vamos entonces, Génesis 11, 1 al 9, y dice la palabra, tenía entonces, dice, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, dice que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra.
versículo 5. Y dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7, ahora pues, dijo Jehová, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9, y este es el texto por el que venimos. Dice Jehová, por esto fue llamado el nombre de esta ciudad Babel. Entonces aquí venimos por la palabra llamado. Por esto fue llamado el nombre de esta ciudad Babel. ¿Se acuerdan que les dije que esta palabra era bien importantísima? ¿Qué quiere decir entonces en realidad el texto? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí Jehová confundió el lenguaje. Porque donde dice, el texto que estamos estudiando es Josué 24:1, dice, y Josué llamó a los ancianos de Israel en Siquem. Llamó. Esa palabra llamó, les dije que quiere decir predicar, quiere decir leer el pacto de la ley que Jehová le dio a Moisés, quiere decir llamó, esa palabra 71:21 también quiere decir escribir una copia de la ley y leerlo para el rey que le toca escribir esa copia. Y en este caso, en Génesis 11:1-9, dice, y llamó. Dice, los esparció Jehová y fue llamado. Aquí fue llamado el nombre de esta ciudad Babel. ¿Ves? Entonces en el mismo Génesis 11 dice, dijo Jehová, descendamos y confundamos allí su lengua. Dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Y llamó su nombre Babel, o llamó el nombre de la ciudad Babel. Entonces, y fue llamado el nombre de ella Babel. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella, de la ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo que entonces la palabra predicar, llamar, predicar, leer, y leer una copia de la ley, y eso quiere decir llamar o llamado el nombre de ella Babel. ¿Ok? Entonces aquí se nos deja entonces saber que la ley que perdón, aquí se nos deja saber que la ley que Jehová le dio a Moisés se la dio para Babilonia, o sea, se la dio para el reino babilónico. Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, que Jehová dio todas estas cláusulas de ley que se las dio a Moisés, se las dio para el pueblo de Israel en conjunto, para las 12 tribus. Pero aquí claro te deja saber que quiere decir predicar, llamar, ¿ok? La palabra, o escribir o leer la ley que Jehová le dio a Moisés. También esta palabra, vamos a ver una cita más, yo creo. También esta palabra, perdón, vamos a ir a ver esta palabra, también esta palabra predicar, ok, o llamar, ok, o leer la ley, o escribir la copia de la ley. Esto también quiere decir promulgar. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 34. En Jeremías 34, versículo 17, dice Jehová, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano,
y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, pero promulgo libertad a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta, perdón, ante todos los reinos de la tierra. Entonces aquí la palabra promulgar, ok, libertad a los esclavos, quiere decir leer la ley que Jehová le dio a Moisés o leer los mandamientos que Jehová le dio a Moisés a los esclavos del pecado. No está hablando de esclavos, de esclavitud literal, de una persona que esté esclavizada literalmente, sino de una persona que esté esclavizada espiritualmente. Por eso dice Jehová, en el versículo Jeremías 34, 17 dice, por tanto así ha dicho Jehová, refiriéndose, acuérdense que en el libro de Jeremías y en todos estos capítulos, es cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y aprisionó, le prendió fuego a Jerusalén y aprisionó a los príncipes de Judá y los llevó prisioneros a Babilonia. Entonces Jehová está hablando en este capítulo y dice, por tanto así ha dicho Jehová, vosotros, refiriéndose a la tribu de Judá, a las tribus de Judá con Benjamín, y refiriéndose en general ya a las 12 tribus de Israel. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano. Entonces el texto se leería de esta manera. Por tanto así ha dicho Jehová, vosotros, tribu de Judá, no me habéis oído para predicar la palabra de Jehová que trae libertad a vuestro hermano, libertad de la esclavitud espiritual a vuestros hermanos. Eso es lo que el texto estaría diciendo. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído o no me habéis obedecido, que es lo mismo, para promulgar o para predicar cada uno libertad a su hermano. Predicar. Si ven, ¿se acuerdan que yo les he hablado mucho de esta palabra, mejor dicho, les he dicho que de nada sirve congregarse en una iglesia y decir, ay, yo me estoy congregando y todo está bien porque me congrego. ¿Se acuerdan que siempre les estoy hablando y les estoy diciendo que el pueblo de Jehová está llamado a educarse en la palabra, estudiar la palabra, esforzarse por entender la palabra y predicar la palabra? Ese mandato donde Cristo le da a los discípulos que les dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, no se crean ustedes que ese mandato es del Nuevo Testamento. Cristo lo único que hizo fue repetir en realidad, lo que el Antiguo Testamento dice. Por eso él dijo, yo no he venido, dijo, a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, él vino a cumplir todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento de los preceptos y leyes de Jehová. Entonces en este texto dice, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis obedecido para predicar libertad a través de la palabra a su hermano. Si ven la palabra hermano aquí está hablando ya de los hermanos de la cristiandad. Hay muchos ministros que dicen que la cristiandad por primera vez se escuchó en el Nuevo Testamento. La cristiandad todita la vida ha existido, porque todita la vida, desde que Génesis comienza en la Biblia o desde que la Biblia es Biblia, el plan de Jehová siempre fue nuestro Señor Jesucristo para ser redentor de la humanidad. Entonces, si el plan ha sido Cristo, quiere decir entonces que Cristo viene desde el Antiguo Testamento, desde antes de que todo existiera. Entonces, por eso dice el 17, por tanto así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis obedecido para promulgar libertad a su hermano. Cada uno dice a su compañero, he aquí, dice Jehová, yo promulgo, he aquí yo predico, es lo que Jehová está diciendo. He aquí yo promulgo, yo predico libertad, dice Jehová, pero Jehová, vean a quién le predica y a quién le promulga. Dice, yo predico o promulgo libertad a la espada destructora. Promulgo o predico libertad a la pestilencia, que tiene que ver con toda clase de enfermedades, así como ahorita ven que ya se está llenando de pura enfermedad. Dice, y predico, dice, pestilencia,
y predico y promulgo libertad al hambre. Hambre de la palabra, ¿ok? Hambre de entender lo que la Biblia dice. Porque todo esto es espiritual. Y dice, y os pondré, Jehová le está diciendo esto a los príncipes de Judá, ¿ok? Dice, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Pues sí, sí los puso por afrenta, porque luego la Biblia explica que Nabucodonosor vino, le prendió fuego espiritual a Jerusalén y destruyó a Jerusalén y enchachó a todos los príncipes y los llevó prisioneros a Babilonia. Y pues eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque primeramente Nabucodonosor es siervo de Jehová, pero es un siervo de Jehová esclavo. Esclavo, que quiere decir que es una persona esclava bíblicamente hablando, o sea que la persona no es alguien que predica el evangelio, ¿ok? Tal vez cree en el poder de Dios y cree que la Biblia es la palabra del Señor, pero no predica. Entonces, como no predica, es esclavo, ¿ok? Es esclavo del pecado, porque el pecado, del primer pecado del que la Biblia habla, él lo explica en el Nuevo Testamento, que es un solo pecado, y ese un solo pecado es no hacer el trabajo de la obra. Y el primer trabajo de la obra que hay que hacer es predicar la palabra. Entonces, aunque Nabucodonosor es siervo de Jehová, pero siervo de Jehová en sentido de trabajo, ¿ok? Natural, pero es un rey siervo o un rey esclavo de la palabra, que quiere decir que la palabra de Dios no ha libertado a ese rey. Entonces, en esta escena, vamos a decirlo así, que estamos leyendo aquí en Jeremías 34, imagínense, estamos tratando con los príncipes y reyes de Judá. ¿Y cómo es posible que los príncipes y los reyes de Judá, estamos hablando de príncipes y reyes, que están supuestos a ser la jerarquía más alta del reino de Jehová con respecto a trabajo de justicia de la Biblia y con respecto a entendimiento de la Biblia? ¿Y cómo es posible que va a venir un rey que es esclavo de la Biblia o esclavo del reino o esclavo de la palabra del reino? O sea, que es esclavo, que la persona no entiende Biblia, pero ese rey va a venir y va a esclavizar entonces a los reyes y príncipes de Judá, que son la alta jerarquía de entendimiento bíblico y de trabajo en la obra. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a venir un rey esclavo a esclavizar a un rey que está supuesto a ser libre? Libre a través de la prédica de la palabra, porque estamos estudiando la prédica de la palabra del Antiguo Testamento, que era la prédica de los mandamientos o la ley. ¿Cómo es posible que va a venir un servidor esclavo a esclavizar a unos príncipes y reyes que estaban supuestos a ser libres a través del trabajo de la prédica de la palabra? Bueno, sencillo, ya les dije que Jehová explica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos pasajes donde Jehová dice, mi pueblo, refiriéndose en conjunto a todo el pueblo de las 12 tribus. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero cuál falta de conocimiento? ¿De qué? Conocimiento de la Biblia, conocimiento de los mandamientos que Jehová le dio a Moisés, conocimiento de la ley que Jehová le dio a Moisés. Por eso pereció todo ese pueblo cuando Moisés lo sacó de Egipto en el desierto. Por eso pereció todo este pueblo en este tiempo de Jeremías. Y luego vino nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y fue crucificado escuchen bien quiénes lo crucificaron: los gobernantes, los sacerdotes, los escribas de la ley de Moisés y los fariseos. Ellos lo crucificaron. Te está hablando del sistema gubernamental y el sistema religioso de la Biblia. Entonces, aquí se nos deja saber que Jehová sí promulgó, en el tiempo que los príncipes y reyes de Judá fueron prisioneros a Babilonia, Jehová sí promulgó, o Jehová sí leyó, o Jehová sí predicó, pero él predicó y leyó y promulgó libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre. O sea, te está hablando, vas prisionero espiritualmente y de eso no hay vuelta de hoja. O sea que ahí te deja, como que dice, quedas totalmente acabado, ¿ok? Entonces,
aquí pues estamos viendo que esta palabra es importantísima. Les dije que la palabra esta promulgó, leer o predicar, que todo este reino que Jehová le dio, por ejemplo, a Moisés, a la ley, es el reino de Babilonia. ¿Ok? Babilonia es parte del pueblo de Jehová, es parte de las tribus de Israel. ¿Ok? Pero estás hablando de un pueblo esclavizado, o sea, personas que pertenecen al pacto, pero son esclavos todavía en sentido de entender Biblia y en sentido de trabajar Biblia. Entonces aquí los voy a dejar. Nos vamos a quedar entonces en esta cita bíblica de Jeremías 34:17. Aquí los voy a dejar en la primera parte del estudio de la palabra llamó. ¿Ok? Entonces, después seguimos con la parte 2. Así que cuídense mucho y si el Señor nos lo permite, nos vemos pronto en este mismo canal.